Buen día, el día de hoy vamos a hablar sobre qué son los vectores. Esto es como último tema a la introducción a la física. Primero vamos a hablar sobre qué son las magnitudes. Existen dos tipos de magnitudes. Tenemos la magnitud escalar y la magnitud vectorial. La magnitud escalar es aquella que requiere solamente una cantidad numérica y una unidad para quedar totalmente definidos. En cambio, la magnitud vectorial es aquella que además del número y la unidad requieren una dirección y un sentido, es decir, que nos precisa hacia dónde va ese objeto. Los vectores se pueden representar de manera gráfica. Una representación gráfica o para representar un vector de manera gráfica es necesario tener distintos factores o distintos puntos que son necesarios para que sean en el vector. El vector es un segmento de recta dirigido por una flecha cuyas características son que tienen un origen o punto de aplicación. Aquí en esta ilustración podemos observar el punto de aplicación u origen, que es este punto grande azul. Después tenemos una magnitud proporcional a la longitud que se representa, llamada módulo, que es el largo de la línea. Después tenemos una dirección u orientación que corresponde a la línea de acción en el cual se ubica el vector. La dirección va a ser dada por grados, ¿sale? Se mide a partir de nuestro transportador. Después vamos a tener un sentido. Distingue la dirección del vector, ya que puede ser hacia un lado o hacia el otro. Y este sentido nos va a indicar hacia dónde va el vector y se utiliza una flechita para darle el sentido al vector. Ahora vamos a trazar un vector. Vamos a ver primero los pasos. El primer paso es necesario elegir una escala para representar el módulo con las dimensiones adecuadas, ya que a veces nos dan el vector con un tamaño y una longitud a partir de la cual nosotros no podemos ponerlo en nuestra hoja. Por ejemplo, podemos hablar de que tenemos un vector de 200 newtons. Obviamente no vamos a medir 200 centímetros con una regla en nuestro cuaderno. ¿Por qué? Porque nuestro cuaderno es más pequeño, no mide 2 metros. ¿Sale? Esta escala puede ser a partir de algún submúltiplo para partir y lograr obtener un tamaño preciso. Ya teniendo nuestra escala, vamos a convertir cuánto es lo que nos va a medir un centímetro, que eso lo vamos a ver ahorita, y después vamos a trazar un vector a partir de la escala y el ángulo que se nos indica. Siempre que vayamos a hacer un vector, para que sea un vector nos van a dar un ángulo, que es lo que nos va a dar la dirección. ¿Sale? A continuación vamos a ver cómo se hace gráficamente un vector. Ok, primero vamos a trazar un vector. Vamos a trazar el vector F, que va a medir 120 newtons y va a tener 110 grados. Nosotros vamos a sacar los múltiplos de 120 que podemos asociar, que es 30 en el caso en el que yo voy a trabajar. Entonces, si digo que 1 centímetro vale 30, 4 centímetros me van a valer los 120 newtons. Después vamos a tomar nuestro transportador. Este es nuestro transportador. Y si se fijan, aquí tenemos una crucecita. Hay transportadores que tienen un agujerito en el centro. Ese lo vamos a poner en el punto en donde intersecciona nuestro plano cartesiano. Si se fijan, los ceros van a coincidir con nuestro eje X y el 90 va a coincidir con nuestro eje Y. Esto es lo que nos va a decir que está bien colocado.
vamos a ver que tenemos los números del 1 al 90. Esto vamos a decir que de aquí a aquí mide 90 grados. Del 90 hacia el otro lado mide 180. Nosotros necesitamos un vector que mida 110 grados. Entonces vamos a ponerle 90 grados más otros 20 grados van a ser los 110 grados. Podemos ponerle aquí una marquita para guiarnos y que no haya error. Entonces, ya cuando marquemos los grados, vamos a cambiar y vamos a tomar nuestra regla. En mi caso voy a utilizar una escuadra. Voy a utilizar el punto de origen, que es el punto de en medio de nuestro plano cartesiano, y voy a hacer una línea tocando el punto donde mide los 110 grados. Si se fijan y lo medimos con nuestro transportador, lo volvemos a poner en el punto de origen, vamos a tener los 110 grados. Después vamos a medir con nuestra regla los 4 centímetros para marcar nuestro vector. Aquí tenemos los 4 centímetros y ahora sí marcamos nuestro vector más fuerte y le ponemos la flechita. Y así es como nosotros podemos elaborar un vector. Después, ya que conocimos lo que es un vector y cómo se hace, ahora vamos a aprender lo que es la suma y resta de vectores. Existen distintos métodos para la suma y resta de vectores. El primero es el método del paralelogramo. Como su nombre lo indica, se emplea o se forma un paralelogramo. Se emplea para sumar o restar dos vectores que tienen el mismo origen, llamados vectores concurrentes. ¿Qué quiere decir? Que los dos van a salir desde el mismo punto a direcciones distintas. Vamos a ver primero los pasos. Primero vamos a elegir la escala útil para ambos vectores. Después vamos a trazar ambos vectores cuidando que sus orígenes coincidan. Después vamos a trazar líneas paralelas con la ayuda de las escuadras. Esto forma el paralelogramo que da origen al nombre de este método. Después vamos a unir el origen de los vectores con el punto en el que se cruzan las líneas paralelas. Después vamos a marcar una línea y su longitud correspondiente va a ser el resultado de la suma de los vectores resultantes. A esta línea también se le conoce como vector resultante y esta se mide, se multiplica por la escala y se precisa su ángulo a partir de un transportador para especificar su dirección y se le va a colocar la punta de la flecha para indicar hacia dónde va e indicar la magnitud. ¿Sale? A continuación vamos a ver cómo se realiza este método gráficamente. Ok, ahora vamos a hacer el método del paralelogramo. Aquí tenemos que la suma del vector P más el vector Q, esa es la suma que necesitamos sacar. Nuestro vector P vale 490 newtons y tiene un ángulo de 68 grados. Y nuestro vector Q tiene un valor de 380 newtons y tiene un ángulo de 165 grados. Yo ya me tomé el tiempo para sacar la escala, que es de 1 centímetro es igual a 100 newtons. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos, tomemos nuestro transportador, lo vamos a poner en el punto donde hay intersección entre ambos ejes, en el eje X y el eje Y. Recordemos que tienen que coincidir los ceros en los ejes, en los puntos del eje Y, del eje X, y el 90 tiene que coincidir con el eje Y. Entonces medimos 68 grados, tenemos aquí el 68, 65, 66, 67 y 68. Y vamos a medir de una vez los 165 grados. Tenemos 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Aquí tenemos los 160 más 5 grados, los vamos a poner en este punto. Ahora sí, tomamos nuestra regla y vamos a poner del punto de origen
hacia la marca que hicimos y lo mismo del otro lado. Aquí tenemos nuestro punto de origen y lo vamos a marcar hasta aquí. Vamos a medir el ángulo P que tiene valor de 490 newtons y si 100 newtons es igual a 1 centímetro, vamos a poner que el vector P es igual a 4.9 centímetros, que es igual a 490 newtons. Entonces vamos a medir 4.9, tenemos aquí 4.9 y ponemos la rayita, marcamos la flechita y vamos a hacer la línea del vector. Vamos a hacer lo mismo, tenemos que el vector Q tiene un valor de 380 newtons, entonces vamos a poner 3.8 centímetros es igual a 380 newtons. Es lo mismo, vamos a medir 3.8 del punto de origen hacia la orilla, marcamos, ponemos la flecha y vamos a marcar bien el vector. Ya cuando tenemos los dos vectores, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar nuestra regla. En este caso, si tienen escuadras mejor, para que salga más recta la línea, vamos a utilizar y vamos a hacer una figura similar a esta que sea paralela, que inicie en el punto de origen del otro, ¿sí? Para que quede la línea derechita. Y vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a hacer que surja desde aquí. Este es el punto de intersección. Si se fijan, hacemos que ambas líneas se entrecrucen y este va a ser nuestro punto de intersección. Ahora, para sacar la resultante, vamos a hacer una línea recta del punto de origen hacia el punto de intersección y esta va a ser nuestro vector resultante. Va a tener la letra R mayúscula. ¿Cómo vamos a saber cuál es la suma de los dos vectores? Lo único que tenemos que hacer es medirlo. En este caso, la resultante es igual a 6 centímetros, que nos va a ser igual a 600 newtons. ¿Por qué? Porque 1 centímetro es igual a 100 newtons. Entonces tenemos 6 centímetros que 6 centímetros va a ser igual a 600 newtons. Ahora vamos a ver cuál es la dirección de nuestro resultante. Vamos a volver a tomar nuestro transportador. Nos fijamos muy bien de que esté alineado los ceros y el 90 y vamos a avanzar. Aquí tenemos 90, tenemos 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. Entonces nuestro resultante va a tener un ángulo de 106 grados. Y así es como se realiza la suma de vectores a partir del método del paralelogramo. Otro de los métodos es el método del paralelogramo. En este método consiste en colocar un vector a continuación del otro para obtener el vector resultante. Este se emplea para sumar o restar si hay vectores negativos, más de dos vectores en un sistema concurrente. Cuando tenemos dos o más, vamos a utilizar el método del polígono. ¿Por qué? Porque al hacer todos los vectores vamos a formar polígonos. Después vamos a ver sus pasos. Primero, como ya hemos dicho, se va a elegir una escala adecuada para todos los vectores. Después vamos a trazar uno a continuación del otro. Después se va a trazar el vector resultante, donde su origen coincida con el origen del primer vector y la punta de la flecha que queda encontrada con la punta del último vector.
Y por último se va a medir el vector resultante, se va a multiplicar por la escala y se va a obtener su dirección. A continuación vamos a ver cómo se realiza este método de manera gráfica. Ahora vamos a hacer la suma del vector S más el T menos el U más el V. Sabemos que el S vale 400 newtons y tiene un ángulo de 70 grados. El vector T tiene un valor de 250 newtons y 60 grados. El vector U tiene un valor de 180 newtons con 75 grados. Y el vector V tiene 330 newtons con 270 grados. Yo ya puse la escala donde 1 centímetro es igual a 100 newtons. Y ya transformé la medida de todos los vectores, donde el vector S es de 4 centímetros, el vector T es de 2.5, el vector U es de 1.8 y el vector V es de 3.3 centímetros. Ahora vamos a iniciar con el vector S, ponemos nuestro transportador y vamos a medir los 70 grados. Recordemos que tiene que estar en el punto de intersección de los ejes, donde los ceros coincidan con el eje X y el 90 coincida con el eje Y. Marcamos los 70 grados y vamos a hacer el primer vector. Primero hacemos una línea donde el punto de origen sea el centro y vamos a medir los 4 centímetros para hacer nuestro vector de 4 centímetros. Hacemos la flechita, lo que le da la dirección, y a partir de ahí vamos a hacer otro eje del plano cartesiano para hacer el siguiente vector. Tiene que ser en el punto exacto donde se termina el vector S para poder iniciar el vector T. Hacemos el plano cartesiano bien exactito, utilizando nuestras escuadras, y a partir de ahí, con ese nuevo plano cartesiano, vamos a medir los 60 grados para hacer el siguiente vector. Marcamos los 60 grados, hacemos nuestro nuevo vector que mide 60 grados, con el ángulo de 60, y va a medir 2.5 centímetros. Marcamos la dirección del vector y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer otra vez en el punto donde terminó la flechita, vamos a hacer nuestro plano cartesiano. Para hacerlo, ponemos el otro eje. Marcamos el plano. En este caso, como nuestro vector U es negativo, lo vamos a poner hacia el otro lado. Entonces vamos a marcar los 75 grados. Si se fijan, ahora vamos a girar hacia el otro lado. Marcamos el vector. Ahora medimos los 1.8 centímetros. Marcamos muy bien la flechita y volvemos a hacer nuestro plano cartesiano donde terminó el vector.
Ahora vamos a hacer el vector V, que tiene un ángulo de 270. Este se mide como normalmente. Medimos los 180. Vamos a sumarle 180 más 90 grados para medir los 270. Marcamos nuestro eje de vector y lo vamos a medir porque nuestro vector mide 3.3 centímetros. Ahora, ¿cómo vamos a sacar el resultado? Ya después de que hicimos todos los vectores, vamos a hacer una línea del punto de origen del primer vector a la punta de la flecha del último vector. Ese va a ser nuestro vector resultante. Y la dirección va a ser hacia el punto de origen. Ahora vamos a medir, vamos a hacer el eje para saber cuáles son los ángulos, cuál es el ángulo de nuestro vector resultante. Hacemos el eje y vamos a medir los grados. Sabemos que primero medimos los 180 y podemos hacer una línea más larga para que nos ayude, ya que nuestro transportador es un poco más grande. Recuerden poner bien donde que coincida, que esté derechito, y vamos a medir los grados del 0, 10, 20. Mide un poquito menos de 20. Vale, ponemos la cantidad. Donde mide 18 grados, y esos 18 grados y mide casi 2 centímetros, 2.1 centímetros. Entonces sabemos que nuestro resultante es igual a 2.1 centímetros, que equivale a 210 newtons, y tiene un ángulo de, vamos a sumarle los 180 grados más los 18 grados, que nos va a dar un resultado de 198 grados. Ese sería nuestro ángulo resultante, y este es el método del polígono.